La lluvia azotaba el parabrisas como si el cielo de Galicia se hubiera roto en pedazos, y yo aferraba el volante con tanta fuerza que mis nudillos palidecían. «Mamá, no soy quien crees que soy», murmuró Adriana desde el asiento del pasajero, su voz un hilo tembloroso que cortó el rugido del motor. En ese instante abrió su mochila y sacó un sobre amarillento, atado con un lazo raído, y el mundo que había construido con tanto cuidado se desmoronó ante mis ojos. Me llamo Elena, y todo empezó hace 3 semanas, cuando decidí que era hora de huir de la rutina asfixiante de Madrid. Mi marido, Javier, había muerto 2 años antes en un accidente de coche, irónico, ¿verdad?, dejándome sola con Adriana, su hija de 19 años en ese entonces. Ella era lo único que me ataba a él, un recordatorio vivo de su juventud rebelde, con esos ojos verdes que heredó de no sé quién, porque Javier siempre fue un misterio envuelto en sonrisas fáciles y promesas rotas. Yo a mis 40 era la madrastra perfecta, cocinaba paella los domingos, la llevaba a las clases de guitarra en el conservatorio y fingía que el vacío en mi pecho era solo cansancio. Pero la verdad es que amaba a Adriana de una manera que me aterrorizaba. No como una madre, no del todo. Era algo más profundo, un anhelo que me despertaba en las noches, imaginando su risa en la cocina o el roce accidental de su mano al pasar el pan. El viaje a Ourense fue idea mía. Necesitamos aire fresco, cariño, le dije una mañana de octubre, mientras el sol otoñal teñía las hojas de los castaños en el retiro. Ourense, la tierra de Javier, con sus termas humeantes y sus ríos que serpentean como venas de la tierra gallega. Allí vivían sus tíos, gente ruda y hospitalaria que siempre me miraban con recelo, como si supieran que yo era la forastera catalana que había atrapado a su chico con mi acento suave y mis ojos marrones que prometían estabilidad. Adriana aceptó de inmediato con esa energía suya que parecía desafiar al mundo. Sí. Vamos en coche como en las películas antiguas. Empaqué el Peugeot viejo, metí galletas marineras, una botella de albariño y el mapa arrugado que Javier usaba para sus escapadas. No sabía que ese mapa nos llevaría directo al abismo. Salimos un viernes al amanecer con el tráfico de la A6 rugiendo a nuestro alrededor. Adriana ponía música en el móvil, Rosalía mezclada con viejos vinilos de Triana que yo le había prestado. Cantábamos a gritos, riendo cuando desafinábamos en El niño gusano. «Eres la mejor madrastra del mundo, Elena», dijo ella, y su mano rozó mi rodilla al cambiar la marcha. Sentí un calor traicionero subir por mi cuello, pero lo disimulé con una broma sobre su pelo revuelto. «Pareces una loca de atalaya gallega». Ella se rió y por un momento, el coche fue nuestro pequeño universo, lejos de las miradas juzgadoras de Madrid. Llegamos a Ourense al mediodía, el humo de las chimeneas mezclándose con el aroma a eucaliptos. Nos instalamos en una pensión modesta cerca del Miño, con vistas al puente romano que parecía susurrar secretos antiguos. Esa noche cenamos pulpo a feira en una taberna ruidosa, con los parroquianos contando anécdotas de la fiesta de San Lázaro. Adriana bebía vino con la soltura de quien descubre el mundo, y yo la observaba, hipnotizada por cómo la luz de las velas bailaba en sus labios. «Cuéntame de papá», pidió de repente y el tenedor se me resbaló de la mano. «Javier. Siempre Javier, el fantasma entre nosotras». Le hablé de su infancia en las termas, de cómo corría descalzo por las orillas del río Limia, robando manzanas de los huertos. Pero omití lo peor, las infidelidades que descubrí en nuestro matrimonio, las noches en que volvía oliendo a perfume barato, o la carta anónima que encontré en su cajón, firmada por una tal Marta. Adriana escuchaba en silencio, sus ojos verdes fijos en mí como si pudiera leer las grietas de mi alma. «Él te quería mucho, ¿sabes?» «A su manera». Asentí, pero el nudo en mi garganta me traicionaba. ¿La quería? ¿O solo me usaba como escudo para sus demonios? Al día siguiente alquilamos bicicletas y rodamos por la Vía Verde, el sendero que serpentea entre viñedos y castillos en ruinas. El viento traía el olor a tierra mojada, y Adriana pedaleaba delante, su silueta recortada contra el cielo plomizo. Paramos en un mirador sobre el Sil, donde el cañón se abre como una herida verde. Allí, sentada en una piedra musgosa, me confesó su primer secreto pequeño. En el instituto, salí con una chica. Se llamaba Lucía. Fue intenso, pero ella se asustó. Mi corazón dio un vuelco. ¿Adriana, lesbiana? La abracé murmurando que no importaba, que la quería igual. Pero en mi mente un torbellino,
¿Y si ella supiera lo que yo sentía? Mi propio pasado enterrado, esa noche en Barcelona con una compañera de universidad, un beso robado bajo la lluvia de Ramblas que cambió todo y nada. Regresamos exhaustas, pero el viaje de vuelta no fue tan idílico. La autopista se llenó de camiones, y una tormenta inesperada nos obligó a desviarnos por carreteras secundarias. Fue entonces, en un tramo solitario entre montes cubiertos de niebla, cuando Adriana sacó el sobre. Mamá. Elena, tengo que enseñarte esto. Su voz era un susurro ahogado por el golpeteo de la lluvia. Abrí el sobre con manos temblorosas, dentro un fajo de cartas, fotos desvaídas y un relicario de plata con una inscripción grabada, para mi hija, con amor eterno, M. ¿Qué es esto?, pregunté, el pánico subiendo como bilis. Adriana respiró hondo. Es la verdad sobre mí. Sobre papá. Y sobre ti. Las palabras cayeron como truenos. Javier no era su padre biológico. La gran herramienta, como ella la llamó con amarga ironía, ese arsenal de pruebas que había encontrado en el ático de la casa familiar en Ourense, revelaba que su madre, la difunta esposa de Javier, había tenido una aventura con un pintor local, un bohemio que desapareció dejando solo promesas y ese relicario. Pero lo peor venía después. Una de las cartas mencionaba a una mujer catalana, la amante secreta de Javier, que había ayudado a encubrirlo todo a cambio de silencio. Mi nombre no aparecía, pero las fechas coincidían con mi llegada a Madrid, con nuestro noviazgo. ¿Por qué me lo dices ahora?, grité, deteniendo el coche en el arcén embarrado. La lluvia martilleaba el techo como un juicio divino. Adriana lloraba, su maquillaje corrido como ríos negros en sus mejillas. Porque te lo mereces. Porque te quiero, Elena. No como hija. Como algo más. Y esto lo cambia todo. El mundo se detuvo. Su confesión colgaba en el aire húmedo, un puente colgante sobre el abismo. Yo, que había reprimido mi deseo por ella durante años, culpándome por cada mirada prolongada, cada roce accidental. ¿Era posible? ¿O solo el eco de mi propia soledad? Aquella noche la pasamos en un motel cutre a las afueras de Vigo, con el olor a humedad impregnando las sábanas. No dormimos. Hablamos hasta el alba, desentrañando hilos de mentiras. Adriana me contó cómo había encontrado las cartas semanas antes, durante una visita sorpresa a la casa de los tíos en Ourense. Papá, Javier, lo sabía todo. Me mintió toda la vida. ¿Y tú? Tú has sido mi salvación, Elena. La que me crió cuando él se perdía en sus botellas de orujo. Lágrimas calientes rodaron por mi rostro. Le confesé mi secreto, mi orientación, oculta desde la universidad, enterrada bajo capas de matrimonio convencional y maternidad impostada. Te he amado desde el primer día que te vi en el funeral de tu madre. Pero eras su hija. Mi hijastra. Era pecado. El conflicto estalló al amanecer. Adriana, herida por la traición de Javier, me acusó de complicidad. ¿Sabías algo? ¿Por qué te quedaste con él? No lo sabía, juré, pero la duda se clavó como una espina. Decidimos continuar el viaje, pero el aire entre nosotras era espeso, cargado de palabras no dichas. En Ourense visitamos las termas de Outariz, sumergiéndonos en aguas termales que prometían curación. Bajo el vapor nuestras manos se encontraron por accidente y el toque fue eléctrico, un recordatorio de lo prohibido. No podemos, susurré, pero mis ojos decían lo contrario. La comprensión llegó en una procesión de la Semana Santa, con tambores retumbando en las calles empedradas. Adriana desapareció entre la multitud, y el pánico me invadió. La encontré en una capilla lateral, arrodillada ante una virgen doliente, sollozando. Siento que soy una impostora. Ni hija de Javier, ni tuya. ¿Qué soy yo? La abracé allí entre velas parpadeantes y por primera vez, la besé en la frente, un gesto casto pero cargado de promesas rotas. Eres mía. No por sangre, sino por elección. Pero el clímax nos esperaba en la carretera de regreso. Una llamada de los tíos de Javier, habían encontrado más documentos. El pintor, el verdadero padre, estaba vivo, viviendo en un pueblo cercano. Adriana insistió en ir. Necesito respuestas. Yo, aterrorizada por perderla, la seguí.
En esa cabaña al borde del río, bajo un cielo de noviembre gris, el hombre, un anciano de ojos verdes idénticos a los de ella, nos recibió con manos temblorosas. «Hija mía», dijo, y el relicario brilló en su palma. Contó su historia, el amor fugaz con la madre de Adriana, la huida por escándalo en un pueblo conservador, el silencio impuesto por Javier para proteger la familia. Adriana se derrumbó traicionada por generaciones de mentiras. «Tú me abandonaste», gritó, y el hombre lloró ofreciendo excusas envueltas en remordimientos. Yo observaba, el corazón hecho trizas, viendo cómo el pasado devoraba nuestro frágil lazo. En el coche de vuelta, ella se volvió hacia mí con furia. «Todo esto es por ti. Por quedarte con un mentiroso. ¿Me amas de verdad, o solo soy tu consuelo?». Las palabras me apuñalaron. Frené en seco el motor rugiendo en protesta. «Te amo más que a mi vida. Pero esto nos destruirá. La sociedad, la familia. ¿Qué dirán?». La traición final vino de mí. En un arrebato de pánico, le confesé que Javier me había pedido silencio sobre sus affairs, incluyendo uno con mi mejor amiga. «Lo hice por ti, por mantenernos unidas». Adriana palideció. «Me has mentido también. Eres como él». El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Conduje en piloto automático, el mapa de Javier burlándose desde el salpicadero. Llegamos a Madrid al anochecer, la ciudad luces parpadeando como ojos acusadores. Adriana bajó del coche sin una palabra, arrastrando su mochila hacia el portal. «Necesito tiempo», dijo, y la puerta se cerró con un clic definitivo. Me quedé allí bajo la lluvia fina de la capital, sintiendo el peso de las herramientas, esas cartas, esos secretos como cadenas invisibles. Pasaron semanas de agonía. Yo vagaba por el piso vacío, oliendo su perfume en las almohadas, culpándome por cada decisión. Llamé a mis hermanas en Barcelona, pero sus consejos eran tibios. «Es joven, Elena. Dale espacio». En Ourense el río Miño parecía llamarme, sus aguas termales un bálsamo para el alma rota. Escribí cartas que no envié derramando mi amor en tinta. «Adriana, mi amor no es sangre ni deber. Es el fuego que me quema desde que te vi crecer». El reencuentro fue inesperado, en la Navidad de ese año. Ella apareció en la puerta, envuelta en un abrigo rojo, el relicario colgando de su cuello. «He estado en Ourense. Hablé con él. Con mi padre». Sus ojos, rojos de llorar, buscaban los míos. «Me dijo que Javier te salvó de ti misma. Que eras lesbiana, y él lo sabía». El shock me dejó muda. «Javier, mi protector en la sombra». «Lo siento», murmuró ella, y se lanzó a mis brazos. Nos besamos entonces no como madre e hija, sino como dos mujeres perdidas encontrándose en la tormenta. Fue tierno, un roce de labios que sellaba heridas. Pero el conflicto no terminó. La familia de Javier nos rechazó cuando se enteraron, tildándonos de aberración. Los tíos murmuraron en las misas y las cartas anónimas llegaron como veneno. «Pecadoras. Dejad de manchar su memoria». Adriana luchó. Se mudó a un piso compartido con artistas queer en Malasaña, pintando lienzos furiosos de ríos gallegos y amantes prohibidas. Yo la visité en secreto, nuestras noches robadas llenas de conversaciones profundas sobre identidad, sobre cómo el amor no elige etiquetas. «Somos más que hijastra y madrastra», decía ella, trazando mi mano con sus dedos. «Somos supervivientes». El clímax emocional llegó en primavera, durante la romería vikinga en Catoira, un desvío que hicimos juntas, disfrazadas de guerreras con cascos de barco y vino en las venas. Bajo la lluvia torrencial, bailamos alrededor de las barcas incendiadas, y ella me propuso: «Huyamos. A Galicia para siempre». La decisión difícil fue mía. Elegí quedarme en Madrid, temiendo el escándalo. «No puedo destruirte», le dije en una llamada nocturna, mi voz quebrada. Ella colgó sin despedirse y el silencio duró meses. Me sumergí en terapia, desenterrando mi pasado, el beso en Barcelona, el matrimonio con Javier como escape, el amor por Adriana como redención. Leí a Federica Montseny, a escritoras anarquistas que desafiaron normas, y entendí que el verdadero conflicto era interno, mi miedo a ser vista. El final, humanitario en su crudeza, llegó en verano. Adriana regresó no para reconciliarse, sino para despedirse. «Me voy a Barcelona.
A estudiar arte. Lloramos juntas esa noche en el balcón con vistas a la Gran Vía. No hubo besos apasionados, solo manos entrelazadas y promesas de cartas semanales. Al día siguiente la acompañé a Atocha, el tren silbando como un lamento galego. Vuelve cuando quieras, le dije y ella sonrió, sus ojos verdes ahora serenos. Volveré. Somos familia, de la que elegimos. Hoy, un año después, vivo en un piso pequeño en Lavapiés, rodeada de libros y plantas. Adriana envía fotos de sus exposiciones, de sus amores nuevos, una chica de pelo azul llamada Sofía. Yo salgo con una terapeuta que se convirtió en amiga, explorando cafés lésbicos donde las mujeres como yo cuentan historias de segundas oportunidades. El relicario lo guardo en una caja junto a las cartas, no como arma, sino como lección. La gran herramienta de Adriana no fue destrucción, sino libertad. Nos mostró que el amor en su forma más pura trasciende la sangre y las mentiras. En las noches de insomnio, miro las estrellas sobre Madrid y pienso en Ourense, en esa carretera donde todo cambió. Y sonrío porque a pesar del dolor, elegimos vivir. Los meses siguientes a la partida de Adriana fueron un purgatorio lento, como las procesiones de Semana Santa en Sevilla que tanto odiaba Javier por su hipocresía devota. Madrid con su bullicio eterno se sentía como una cárcel de hormigón, donde cada esquina me recordaba su ausencia, el puesto de churros en la Plaza Mayor donde compartimos confidencias, o el metro de Callao donde una vez me tomó de la mano fingiendo que era un juego. Me levantaba al alba, preparaba café solo para una, y me perdía en el trabajo. Soy profesora de literatura en un instituto de secundaria, enseñando a adolescentes rebeldes las pasiones de Lorca y la melancolía de Rosalía de Castro. Pero en clase, cuando recitaba a la casa de Bernarda Alba, las palabras se atascaban en mi garganta. El amor que se calla es el más fuerte y las chicas del fondo, con sus uñas pintadas de arcoíris, me miraban con curiosidad pícara. Escribí mi primera carta esa misma semana, en papel de carta con aroma a lavanda que compré en una papelería de la carrera de San Bernardo. Querida Adriana, Ourense me persigue en sueños. El niño susurra tu nombre y yo respondo con ecos de lo que no dije. ¿Recuerdas la terma donde nos sumergimos? El agua era como un bautismo, lavando pecados que no eran nuestros. Te extraño no como madre sino como alma gemela. Cuéntame de Barcelona, de tus pinceles manchados de azul mediterráneo. Con todo mi ser, Elena. La envié a la dirección que me dio un piso compartido en el Born, y esperé como una penitente ante el altar. Su respuesta llegó 10 días después, un sobre con sellos catalanes y su letra angulosa, como garabatos de tormenta. Elena, la ciudad es un torbellino de grafitis y terrazas. Sofía es luz. Me hace reír con sus teorías conspiranoicas sobre Franco y los extraterrestres. Pero en las noches, cuando el puerto huele a sal, pienso en ti. En esa carretera, bajo la lluvia, cuando te confesé todo. ¿Fue real, o solo el delirio de dos mujeres perdidas? No te culpo por quedarte. El miedo es el verdadero tirano. Pinta conmigo algún día. Un beso en la comisura a Adriana. Ese beso en la comisura me dejó temblando, un gesto inocente pero cargado, como los versos prohibidos de Quevedo. El conflicto renació en Navidad, cuando los tíos de Javier organizaron una cena en Ourense. Me invitaron por lástima, o quizás por costumbre, ignorando los rumores que corrían como regueros de vino derramado. Elena la viuda, ahora con la niña. ¡Qué vergüenza! Fui armada con una botella de Ribeiro y una sonrisa falsa. La casa, una finca vieja con hórreos de piedra, olía a lacón con grelos y leña quemada. Allí estaba Carmen, la tía mayor con su rosario colgando como una sentencia. ¿Y Adriana, dónde anda? ¿Sigue en sus experimentos? Tragué saliva. Está bien, estudiando arte. Pero sus ojos, idénticos a los de Javier en su peor día, me perforaron. Cuidado, Elena. La sangre tira, pero el pecado arrastra. Esa noche, sola en la habitación de invitados, llamé a Adriana. Ven, le supliqué. Solo por unas horas. Ella dudó, pero al día siguiente apareció en la estación de autobuses, con el pelo corto teñido de henna rojiza y una bufanda que olía a mar. La cena fue un campo minado, risas forzadas alrededor de la mesa, cuentos de infancia de Javier que ahora sonaban huecos. Bajo la mesa su pie rozó el mío, un código secreto que me erizó la piel.
Después escapamos al jardín, donde la niebla gallega nos envolvía como un manto. Esto es asfixiante, murmuró ella, encendiendo un cigarro con manos temblorosas. Siento que me miran como a una leprosa. La besé entonces impulsiva en la mejilla, pero mis labios se demoraron, rozando la curva de su mandíbula. No eres nada de eso. Eres fuego. Ella se giró, sus ojos verdes brillando con lágrimas y deseo contenido. Elena, no juegues conmigo. Sofía es dulce, pero tú. Tú eres mi tormenta. Nos abrazamos bajo el tejo centenario, el árbol que Javier plantó en su boda, y juramos romper las cadenas. Pero al amanecer, Carmen nos encontró en la cocina, compartiendo un café demasiado temprano. Su mirada fue un latigazo: volved a Madrid. Aquí no hay sitio para vuestras rarezas. El viaje de regreso fue un torbellino de confesiones. Paramos en una aldea llamada Ayariz, con sus calles medievales empedradas y un río que canta himnos antiguos. En una posada con vigas de roble, Adriana sacó su cuaderno de bocetos. Mira, dijo mostrándome un dibujo, nosotras dos, entrelazadas en una danza etérea, con el fondo de viñedos ourensanos. Esto es lo que siento. No hijastra, no amante. Compañera. Mi corazón latió desbocado. Le conté de mis sesiones de terapia, de cómo la psicóloga, una mujer gallega expatriada llamada Marta, irónico, no, me había hecho ver que mi amor por ella no era incesto, sino un lazo forjado en el fuego de la pérdida. Javier era el puente, pero nosotras somos el río. Sin embargo, la traición acechaba. En Madrid, recibí una carta de los tíos: hemos quemado las viejas cartas. Basta de escándalos. Si Adriana vuelve, dile que no es bienvenida. El fuego de la rabia me consumió. Llamé a Adriana, histérica. ¿Lo sabías? ¿Me ocultaste que querían borrarte? Ella negó, pero la duda se instaló como moho. Quizás sea mejor separarnos, sugirió, su voz un eco lejano. Protegernos. El pánico me invadió, vislumbré un futuro solo, con estanterías de libros mudos y camas frías. El alto trago vino en Pascua, cuando viajé a Barcelona sin avisar. La encontré en una exposición en el MACBA, rodeada de lienzos abstractos que gritaban dolor y liberación. Sofía estaba allí, una chica menuda con piercings y una sonrisa que iluminaba la sala. Elena, exclamó Adriana, pálida. Nos sentamos en un banco del puerto con el mar lamiendo los muelles. He estado huyendo, confesó. De ti, de mí. Sofía es segura, pero no me enciende como tú. Lágrimas saladas mezcladas con el viento marino. Le mostré la carta quemada, reconstruida en mi mente como un rompecabezas maldito. Nos quieren partir en dos. Pero yo elijo la verdad. Regresamos juntas a Madrid en tren, las manos entrelazadas bajo la manta. En el piso cociné fabada asturiana, un capricho para romper el hielo, y hablamos hasta el alba de sueños compartidos, una vida en Ourense, lejos de juicios, con una galería de arte y tardes en las termas. Pero el conflicto interno me carcomía. ¿Era justo arrastrarla a mi mundo gris? ¿O mi amor era egoísta, un ancla disfrazada de salvavidas? La decisión difícil llegó en junio, durante la verbena de San Juan. Encendimos hogueras en la casa de campo, saltando las llamas como en rituales paganos. Adriana, con un vestido blanco que flotaba como niebla, me miró con ojos de promesa. Cásate conmigo. No legal, pero en espíritu. En Galicia, ante el Miño. Reí, nerviosa. Eres loca. Pero en mi pecho, él sí ardía. Sin embargo, al día siguiente una llamada de mi hermana en Barcelona: mamá está enferma. Ven. El deber familiar, ese tirano silencioso, me reclamaba. Dejé a Adriana con una nota: vuelvo pronto. Espera. Pero el pronto se estiró en semanas. Mi madre, postrada en una cama de hospital, murmuraba sobre la niña de Javier con desaprobación velada. No la traigas aquí. Es pecado. El peso me aplastó. Cuando regresé, Adriana había empacado. No puedo esperar eternamente, Elena. Sofía me ofrece estabilidad. El corazón se me partió como un jarrón de porcelana. Quédate. Lucharemos. Pero ella negó, lágrimas en las mejillas.
El amor no es cadena. Es alas. La vi partir en la estación, su silueta disolviéndose en la multitud. Esa noche sola, abrí el relicario por primera vez, dentro una foto miniatura de su madre biológica, sonriente con ojos verdes. Perdóname, susurré al vacío. El verano de ese año fue un horno de ausencias, con Madrid ahogándose en olas de calor que hacían que el asfalto se pegara a las suelas como culpa pegajosa. Enseñaba clases de verano a niños inquietos, recitando fragmentos de Femeninas, de Gloria Fuertes para infundirles coraje, pero mis palabras sonaban huecas, eco de un corazón en ruinas. Adriana y yo nos escribíamos cartas, no mensajes fríos, pero cada sobre traía un pinchazo, fotos de Barcelona con Sofía, besos casto en las mejillas, descripciones de atardeceres en la Sagrada Familia que yo imaginaba compartiendo. Te echo de menos en las pequeñas cosas, el aroma a café que preparabas, tu risa ante mis chistes malos, escribía ella. Yo respondía con versos robados a Alejandra Pizarnik, amor, mi amor, es un decirse adiós. El conflicto se avivó en agosto cuando recibí una invitación inesperada, la inauguración de la galería de Adriana en el Raval. Ven si puedes. Si no entiende, decía la nota adjunta. El viaje en AVE fue un borrón de paisajes castellanos, mi mente reproduciendo escenas de Ourense como una película en bucle, la lluvia en el parabrisas, el sobreamarillento, su confesión susurrada. Barcelona me recibió con su caos vital, olor a paella y jazmín en las Ramblas. La galería era un espacio crudo, paredes blancas salpicadas de sus obras, mujeres entrelazadas en tonos terrosos, ríos gallegos fluyendo en formas abstractas de deseo. Allí estaba ella, radiante en un vestido negro ceñido, charlando con críticos y amigos queer. Sofía a su lado, posesiva, con una mano en su cintura. El celos me mordió como una víbora. Me acerqué fingiendo compostura. Enhorabuena, cariño. Sus ojos se iluminaron, pero la tensión era palpable. Elena. ¿Has venido? Nos abrazamos, un roce que duró un segundo de más, atrayendo miradas curiosas. Sofía frunció el ceño, susurrando algo al oído de Adriana. La noche culminó en una fiesta en un bar del Gothic, con cava fluyendo y música de mísima sonando como lamentos flamencos catalanizados. Bailamos Adriana y yo perdidas en la multitud, cuerpos moviéndose al ritmo de un bolero imaginario. Esto es lo que merecemos, murmuró ella, su aliento cálido en mi oreja. Pero Sofía irrumpió jalándola con gentileza falsa. Es tarde, amor. La escena fue un cuchillo, Adriana dudó, miró de mí a ella, y eligió irse. Me quedé sola con mi copa a medio beber, el amargor subiendo como bilis. Al día siguiente un café en el puerto para despedirnos. Sofía es mi ancla, explicó evitando mis ojos. Tú eres la marea que me arrastra. Le conté de mi madre, de cómo su enfermedad me había forzado a confrontar mi propia mortalidad. Quiero envejecer contigo, Adriana. No como amantes si no puedes, pero como familia. Ella lloró, su mano sobre la mía. El problema no es Sofía. Es el miedo. Los tíos, la sociedad. Nos juzgan antes de respirar. Regresé a Madrid con el alma hecha jirones, pero algo cambió. Empecé un blog anónimo, Cartas desde el Miño, derramando fragmentos de nuestra historia, el viaje, las mentiras, el amor prohibido. Las lectoras respondían en oleadas, eres valiente, el amor lésbico es revolución. Una de ellas, una activista de Ourense llamada Lola, me contactó, ven a la manifestación del orgullo gallego. Trae tu verdad. Fui. En julio Ourense bullía de banderas arcoíris y tambores celtas. Marché al frente con un cartel que decía amor sin sangre, amor eterno. Allí, entre el gentío, vi a Adriana, había viajado desde Barcelona, impulsada por un presentimiento. Nos fundimos en un abrazo que detuvo el mundo, lágrimas mezcladas con sudor y confeti. Leí tu blog, confesó. Anónimo, pero tu voz es inconfundible. Sofía no estaba, había terminado, dijo, porque mi corazón siempre fue tuyo. Pero el clímax de dolor nos esperaba en otoño. Los tíos de Javier murieron, Carmen primero de un infarto, el marido después de pena. Heredamos la finca, pero con una condición implícita, silencio sobre la niña y su inclinación. Adriana quiso venderla, cortar el cordón umbilical. Yo me opuse, es nuestro legado. Lo transformaremos.
Discutimos por teléfono, voces elevadas cruzando España como rayos. «Es veneno», gritó ella. «Es redención», repliqué. La traición, esta vez mutua, estalló cuando encontré en la finca una caja oculta, más cartas, esta vez de Javier a mí. «Elena, perdóname. Amo a Adriana como hija, pero sé que tú la miras diferente. Protégela de mí, de mis sombras». El shock me dejó postrada. ¿Él lo sabía? ¿Y aún así nos unió en esta danza macabra? Llamé a Adriana, histérica, ¿por qué no me dijiste que lo sospechaba? Ella, desde Barcelona, rompió en sollozos. Porque temía perderte. Creí que era mi secreto solo. Decidimos vernos en la finca, un encuentro cargado de promesas rotas. Llegué primero, el viento otoñal azotando los eucaliptos como lamentos. Ella apareció al atardecer con el relicario al cuello y una maleta ligera. «He dejado todo», dijo. Sofía entendió. «Quiero intentarlo contigo». Nos sentamos en el hórreo, el aire frío mordiendo la piel. Hablamos de Javier, su conocimiento como una bendición perversa, liberándonos de la culpa. «Nos vio como somos», murmuró ella. «Dos mujeres amándose contra el mundo». Pero el conflicto interno rugía. Yo a mis 43 temía el envejecimiento, ella, joven y vibrante, merecía libertad. «Tendremos que pelear todos los días», advertí. Contra miradas, contra dudas. Adriana sonrió, su mano en mi mejilla. «Entonces peleemos juntas. Como en esa carretera». La noche fue de estrellas y vino, sentadas en el porche planeando reformar la finca en un refugio para artistas lésbicas, con talleres de escritura y termas compartidas. Besos suaves, no urgentes, sellaron el pacto, labios rozando como hojas en el viento. Pero al amanecer, una carta final de los abogados, la herencia condicionada a mantener la honra familiar. Adriana palideció. «Véndela. No valgo cadenas». La decisión fue la más dura, quemamos la carta en una hoguera improvisada, chispas subiendo al cielo como oraciones paganas. «Elegimos nosotras», declaré. Vendimos la finca a una cooperativa queer, donando parte a causas en Ourense. El dinero nos dio alas, un piso modesto en Santiago de Compostela, cerca del camino, donde peregrinos buscan redención. Allí, en las calles de piedra, empezamos de cero. Adriana pintaba, yo escribía, mi blog ahora público bajo mi nombre. El amor creció lento como musgo en las catedrales, mañanas de café compartido, tardes caminando por el Sar, noches de lecturas en voz alta de la regenta irónico, con sus pasiones reprimidas. Sin embargo, la sombra de la traición persistía. Una noche Adriana soñó con Javier, me dijo que te perdone, pero que no olvide. Despertó llorando y yo la consolé susurrando que el perdón es un río, no un estanque. Fluye y nos lleva. El invierno en Santiago fue un manto de niebla y castañas asadas, con el botafumeiro de la catedral balanceándose como un péndulo de absolución. Nuestro piso en el casco viejo era un nido de libros apilados y lienzos a medio secar, impregnado del olor a pan de maíz y albariño tibio. Adriana florecía, sus exposiciones en la Galería do Reino atraían a coleccionistas de toda Galicia, y sus obras, mujeres emergiendo de ríos turbulentos, amantes entrelazadas en viñedos eternos, hablaban de nosotras sin nombres. Yo, liberada del Instituto de Madrid, daba talleres de escritura para mujeres en el Centro Cultural, donde compartíamos historias de amores clandestinos, inspiradas en las brujas de las hogueras de San Xoán. Pero el pasado, como el viento del norte, no cejaba. Una carta llegó en febrero, de un primo lejano de Javier en Ourense, la gente habla. Dicen que vendisteis la finca para vuestros vicios. Volved a Madrid, o el escándalo os alcanzará. Adriana la leyó en voz alta, su voz un filo de acero. Que hablen. Somos más fuertes. Pero en sus ojos vi el miedo, el mismo que me había paralizado años atrás. Discutimos esa noche, voces rebotando en las vigas bajas. ¿Vale la pena este exilio?, pregunté. Sí, por ti, respondió, pero el duda era un gusano royendo. El clímax inesperado irrumpió en marzo, durante la Festa da Historia en Rivadavia. Habíamos ido a exponer, ella con pinturas, yo con un recital de poemas dedicados a la carretera que nos unió. La villa medieval bullía de actores en trajes renacentistas, vino do Ribeiro fluyendo como sangre noble.
Entre el jolgorio apareció él, el padre biológico de Adriana, el pintor del relicario, ahora encorvado por los años pero con ojos verdes aún fieros. «Hija», dijo extendiendo una mano temblorosa. Adriana se congeló, el vaso de vino resbalando de sus dedos. La confrontación fue un torbellino. En una taberna apartada, con velas parpadeando como testigos mudos, él derramó su alma. Huí por vergüenza, por un pueblo que quema diferencias. Pero te he buscado en cada pincelada. Adriana, furiosa, le lanzó las verdades acumuladas. Me abandonaste. Dejaste que Javier me criara en mentiras. Él lloró ofreciendo no excusas, sino un lienzo antiguo, un retrato de su madre, joven y radiante con el niño de fondo. Era para ti. Mi gran herramienta, como decían en las cartas. Yo observé el corazón en vilo, viendo cómo Adriana se quebraba y recomponía. Perdóname, suplicó él. Ella no lo hizo, no del todo, pero tomó el lienzo. Esto cierra el círculo. Pero no vuelvas a irrumpir. Al salir, bajo la luna llena que bañaba las murallas, me abrazó con fuerza. Gracias por estar. Sin ti, me habría ahogado en rabia. La traición final, sutil y profunda, fue la mía propia. En abril, durante una visita a Madrid para recoger pertenencias, me encontré con una antigua amiga de Javier, la Marta de la carta anónima. En un café de Chueca confesó, él te amaba, Elena, a su manera torpe. Pero sabía de tu inclinación. Me pidió que te vigilara, que te protegiera de ti misma. El shock fue un abismo, Javier, mi carcelero benevolente. Regresé a Santiago destrozada, confrontando a Adriana, tu padre, Javier, lo orquestó todo. Nos unió sabiendo que nos amaríamos. Ella palideció, el relicario apretado en su puño. ¿Y qué? ¿Cambia algo? Gritamos acusaciones volando como cuervos, yo por ocultarle la verdad durante años, ella por idealizar un pasado que no existía. Somos marionetas de sus secretos, exclamé. Adriana, herida, recogió su maleta. Necesito espacio. Otra vez. La separación fue un calvario de 3 semanas, con Santiago lloviendo sin cesar, el camino de Santiago vacío de peregrinos. Caminé sus senderos sola, el bastón golpeando el barro como un latido acusador. En Finisterre, al borde del Atlántico furioso, escribí mi última carta. Adriana, el mar me dice que el amor es oleaje, no roca. Te libero. Si vuelves, seremos nuevas. Si no, te bendigo. Elena. La arrojé al agua, viendo cómo las olas la devoraban. El reencuentro fue Vica Ch en su ternura. Una mañana de mayo ella apareció en la puerta, empapada por la lluvia primaveral, con el lienzo del padre bajo el brazo. Leí tu carta en el mar. Nadó hasta mí en sueños. Nos abrazamos, sollozos mezclados con risas histéricas. No más huidas, juramos. Construimos juntas. El final humanitario se tejió lento como un tapiz gallego. Abrimos el refugio en Ourense, Casa del Río, un espacio para mujeres queer, talleres de arte, terapias en termas, círculos de lectura donde compartimos el amor lesbiano en la literatura española, de autores olvidadas como Carmen Conde. Adriana expuso el retrato de su madre junto a sus obras, un homenaje a lazos rotos y rehechos. Yo publiqué un libro, La herramienta del amor, Memorias veladas de nuestra carretera, que se convirtió en bestseller en ferias del libro de Santiago. Hoy, 2 años después, caminamos por el Miño al atardecer, manos entrelazadas sin vergüenza. Los tíos son memoria lejana, Javier, un fantasma perdonado. Adriana pinta, yo escribo. Nuestro amor no perfecto sino humano, con discusiones por tonterías como quien lava los platos, y reconciliaciones en besos robados bajo la lluvia. En esa misma carretera donde todo empezó paramos el coche un día cualquiera. Mira, dijo ella sacando un nuevo sobre, no de secretos sino de sueños. Dentro planos de una casa propia, con jardín para plantar parras. Nuestra gran herramienta. Reí besándola bajo el cielo ourensano. Porque al final el viaje no termina, solo cambia de rumbo. Y en ese giro encontramos hogar.